Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos aquí en Impactaland, el live podcast. Soy Jaime Sotomayor, conductor del podcast Innovación Sin Barreras. Y hoy día me acompaña un tremendo co-host que va a estar liderando esta entrevista. Tenemos a Ronnie Bortnick. Él es creador de Las 8 Preguntas, un podcast donde explora la historia de vida a través de preguntas directas, profundas y transformadoras. Su estilo combina curiosidad genuina, sensibilidad y una narrativa cuidada que invita a los invitados a revelar sus aprendizajes más significativos. Ronnie, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Jaime. Bien, la verdad que muy contento de estar acá, agradecido también de la oportunidad. Partí con este proyecto del podcast hace 6 meses aproximadamente. Fue algo que, como le contaba a Patrick, tras bambalinas, hace 2, 3 años a mí me invitaron a un podcast y salieron unos clips, unos reels que se hicieron un poco virales y mi negocio explotó en ese momento. Siempre estuve con el bichito de crear contenido un poco FOMO de que veía a otras personas haciendo podcast y yo no, y si yo podía, ¿por qué no lo estaba haciendo? Hasta que finalmente, siempre lo cuento, en un libro que estaba leyendo en el verano, vi una frase que decía, ¿cuántas más cosas haría si es que supiera que no van a fracasar? Entonces, claramente no lo estaba haciendo por miedo al que dirán, al fracaso, al quizás las burlas, las críticas. Y en ese momento me di cuenta que tenía que hacerlo. Llamé al productor, le dije, vamos con el podcast. Y ahí nació las 8 preguntas. Son 8 preguntas, 8 mi número de la suerte. Bien al hueso, bien al callo. Conocer un poco más que el proyecto de las personas, es quién está detrás del proyecto. Conocer cómo se levantan, qué piensan, cuáles son sus miedos, porque creo que los emprendimientos, más allá de las ideas, son de la persona. O sea, como siempre dicen, la idea no vale mucho, sino que la ejecución. Y la ejecución creo que va muy de la mano de quién está detrás, cuál es la fuerza de la persona. Y nada, creo que era momento de tirarme a la piscina, como dicen. Y nada, cuando me dieron la oportunidad de elegir a quién entrevistar acá en Impactaland, veo el concepto FOMO, yo dije, buenísimo, vamos a hablar de ese concepto, pero una semana después me di cuenta que no era hablar del concepto FOMO, sino era que hablar con el creador del concepto FOMO. Así que ahí la verdad que Patrick, claro, fue como, wow, increíble, así que gracias Patrick. Elegiste bien, che. Así es, espero. Eh, Pero bueno, no, bien. Y antes de darle la bienvenida a Patrick Sante para concluir un poquito tu historia, tú aparte eres emprendedor, ha sido súper exitoso lo que te ha generado el podcast. ¿Qué era lo que estabas emprendiendo y cómo se ha visto afectado a raíz del éxito que has tenido con este programa? Perfecto. Bueno, mi negocio principal se llama Market 19, viene de COVID-19, nació en pandemia. Claro, un poco por un concepto que se llama newsjacking, no sé si lo ubicas, Patrick, que en el fondo es colgarse de algún evento famoso para que el nombre rápidamente sea reconocido. Partimos vendiendo cosas que estábamos en la casa con amigos, nos cambiamos de casa y teníamos que vender el sillón, la tele, la cocina. Se vendió todo rápido a través de las redes sociales y dije, bueno, acá hay una idea y partí un e-commerce de cosas usadas. Y como le decía a Patrick, con el podcast tuvo un antes y un después. Y de alguna manera, después de eso me han llamado otras marcas para de alguna manera hacer como asesorías de marketing. Redes sociales es algo que me gusta mucho. Confío y creo mucho en la comunicación, que más allá de que el producto pueda ser bueno, es cómo se vende el producto, cómo uno llega, interactúa con las personas, y creo que es fundamental para el éxito. Y un poco hoy día en Chile está muy de moda este tema de la marca personal. Creo que las personas compran un producto porque confían en quién está detrás del producto, y creo que de alguna manera este podcast me ha ayudado a que la gente confíe aún más, saber que en el fondo están comprando un producto a alguien. Así es. Entonces, nada, la verdad que estoy muy contento, y lo que más me tiene feliz es que hoy en día están todos tan revolucionados, tan apurados, no hay tiempo, que a mí me gusta mucho pedir cafés para conocer gente, pero la gente ya no tiene tiempo para un café. Y ahora sí los invito al podcast, y una vez que acceden ya los tengo 1 hora y media encerrados para mí. Así que es como un café alargado que yo le digo, y nada, he conocido gente muy talentosa, muy poderosa en el mundo de los negocios, y obviamente me ha abierto muchas puertas a crecer. Y bueno, estoy acá con Patrick, contigo, Jaime, así que creo que voy bien encaminado en la misión. No, está muy bien y la verdad que estoy muy contento de tenerte aquí porque tú vas a liderar ahora las preguntas, entonces yo voy a aprender tu estilo. Perfecto, perfecto. Now the man of the hour. Hola Patrick, bienvenido. Patrick es inversionista, autor, fundador de Dirigo Advisors.
creador del término FOMO, Fear of Missing Out, que fue acuñado en 2004 en el Harvard Business School, como estás estudiando. Es el autor de The 10% Entrepreneur y Fear of Missing Out, y es host del podcast FOMO Sapiens. O sea, acá los tres tenemos podcast. Increíble. Horribles. No, y entonces, 3 hombres blancos, 3 podcasts. Claro, sí. We need more, you know, Creo que ya es suficiente. Y bueno, su trabajo se enfoca en ayudar a emprendedores, líderes a tomar decisiones estratégicas, reducir la ansiedad y actuar desde la claridad en lugar del miedo. Bienvenido, Patrick. Tengo la suerte de haberte entrevistado no hace mucho en el programa Fundraising de Impacta. Entonces acá es Double Jeopardy, no sé. Bienvenido, Patrick. Muchas gracias. Bueno, Ronnie, tú lideras este Vamos. episodio. Adelante. Vamos. ¿Vamos a hacer la uso de preguntas o no? Vamos a ver si el tiempo nos da. Porque 1 hora y media, wow. No, claro, yo soy de podcast largo, pero acá tenemos un poco menos tiempo, pero si nos quedamos cortos, que voy a invitar al podcast a terminar las preguntas. Dale Así pues, que- bárbaro. Pero bueno, Patrick, antes de partir, si puedes brevemente contarme quién es Patrick y cómo llegaste a Harvard y cómo llegaste a crear el concepto FOMO. Sí, bueno. Yo soy del estado de Maine, que es un estado bastante rural en Estados Unidos, de una familia de clase media. Nunca esperaba hacer las cosas que he hecho, la verdad, pero siempre era ambicioso, siempre tenía un plan y quería ganar. Y Era muy creo- competitivo, de chico. muy, pero muy, como loco, como la gente no quería ser mi amigo. Ahora serio. estoy tranquilo, mucho más tranquilo, pero Porque bueno, ya ganaste quizás guau, alguna cosa. no, siempre hay otra persona con quien se puede comparar, pero más como que ya sé lo que quiero. Entonces vengo desde esta ciudad pequeña y fui a estudiar en Georgetown, en Washington, en la facu, y cuando estaba allá me gané una beca para estudiar un año en Buenos Aires. Ya. Y eso fue mi primera experiencia con América Latina. Aprendí el castellano y me volví y decía, bueno, quiero trabajar con la región. Fui a trabajar en una banca de inversión en New York, JP Morgan, en la parte de América Latina. Y eso fue lo que me abrió las puertas a Harvard, porque es como un funnel de los bancos hasta los programas de MBA. Justo antes de ir a estudiar allá, estaba en New York y viví por el 11 de septiembre. Wow. Estaba allá en ese día y me cambió mucho porque creo que antes y eso era bastante, no sé, como confiaba en el futuro. Perfecto. Perdí un poco de confianza, ¿Te ¿eh? diste cuenta que todo puede cambiar Sí, en con un abrir y cerrar? Como vivimos en 19 con tu mercado, ¿viste? Claro. Las cosas pueden cambiar de Sí. un día para el otro Sí. y eso me dio una sensación de querer vivir la vida de una forma bastante carpe diem, ¿no? Claro. Y cuando disfrutar fui, más. exacto, cuando fui a Harvard, Harvard es un lugar que tiene muchas oportunidades agobiantes y yo quería hacer todo. Y trataba de hacer todo y me di cuenta un día que todo el mundo era igual, la cultura de escuela era tratar de hacer todo pero no conseguir Claro. el fear of missing out. Perfecto. Entonces yo hablé de FOMO, escribí un artículo sobre el FOMO y ¿Ese ya. concepto de FOMO lo creaste tú? Sí. ¿Y qué es lo que te pasó en el camino o en Harvard que te diste cuenta que había este FOMO, que la gente era muy competitiva, todos querían ganar, todos querían hacer todo? De alguna manera lo que me estás diciendo es que era gente muy exitosa porque llegar a Harvard no es fácil, pero aún así sentían que no estaban haciendo suficiente. ¿Algo así? Exacto, la gente más exitosa es típicamente la gente más insegura, si lo pensás así. Sí. Así que, bueno, soy exitoso, pero quiero más, quiero más, quiero más. Claro. Y yo veo que vos estás haciendo que tal vez quiero hacer. Claro. Entonces eso fue para mí el impulso para pensar en el FOMO. Perfecto, sí. O sea, a mí me caló muy hondo, me llegó mucho una frase que vi en otro podcast, que hoy día uno se levanta, ve las redes sociales y ve una persona que meditó, hizo yoga, practicó portugués, hizo grounding, salió a trotar. Entonces, en el fondo, uno siente que... ¿Me estás hablando de mí? Ah, ya, no, que en el fondo es como... Tudo bem, né, Paulo? Porque- Pero que yo no valgo nada, o sea, soy nada al lado de esa persona que hizo todas esas otras cosas. Entonces, un poco a mí me pasa que soy una persona muy inquieta, que me gusta mucho trabajar, me gusta mucho emprender y siento que tengo habilidades para cosas variadas, que estoy haciendo un proyecto, estoy escalando, pero veo que Jaime está haciendo otra cosa y yo digo, yo también podría hacerlo de Jaime y voy y trato de hacerlo de Jaime, pero al mismo tiempo dejé mi proyecto botado
porque creo que también podría hacerlo ahí. Entonces, ¿qué tipo de técnicas o tácticas tú le das a las personas que están sintiendo este vacío y al mismo tiempo, como tú decías, quizás son los más exitosos, son los que están logrando más cosas, pero aún así quizás son los más insatisfechos con su vida? Claro. Sí, lo que pasa es que el FOMO, como vos decías, y lo tenés correcto, es una aflicción de escasez. Cuando nosotros estamos enfocados en lo que no tenemos y percebemos que queremos, Claro. probablemente no, porque lo que aparece en Instagram no es la vida, Sí. pero igual nos enfocamos en lo que no tenemos. Lo que pasa es que nosotros despreciamos lo que sí tenemos. Cuando pensás en el tipo que tiene un Bitcoin que vale mucho, no estás pensando en el hecho de que hoy tienes a tu familia, Totalmente. estás sano, puedes trabajar, qué sé yo, y el día siguiente, si estás enfermo y te pasa algo mal, vas a pensar que lo tenía bien y sabes que no lo aprecio. Claro. Así que creo que primero, para mí, hay varias cosas que se puede hacer. Una muy importante es manejar el flujo de información que provoca sentimientos de FOMO. Si vas a LinkedIn ¿Ya? y eso te hace sentir inseguro, porque para mí sí, voy a LinkedIn, mis Son todos amigos, gerentes generales y creadores. sí, yo no voy. O sea, si hay una persona que me provoca el FOMO, Y- lo bajo. O sea, trato de manejar esto para manejar a mis pero ¿no sentidos. crees que estás haciendo trampa de alguna manera? Porque estás como sacando de competencia mental, por así decirlo, la gente que está haciendo cosas exitosas, porque tú no eres capaz de controlar esa información. Algunas veces es inspiración, Claro. pero otra vez es distracción. Claro, ¿y Entonces, cómo diferenciar cuando entre veo uno y un otro? tipo que es un partner en McKinsey que no quiero ser ¿Ya? y me siento un poco celoso, ¿Ya? bajo. ¿No? Así es así, no, no siempre, pero por lo menos mejor decir esto y hacer esto que pensar, bueno, probablemente es muy infeliz el tipo. Claro. No sabes, ¿no? Obvio. Pero aparte de eso, sacar y bajar los tiempos en redes sociales, porque eso es la diferencia con nuestros antepasados Claro. que no tienen el FOMO, que no tenían eso de redes sociales. El segundo es mindfulness meditación, que en cuanto cultivamos el poder de observar ¿Ya? sin sentir loco, nosotros creemos la capacidad de navegar el mundo sin distraernos. Claro. ¿Dónde es? Claro. Distraernos. Claro. Así Pero, un poco de eso. pero al mismo tiempo creo que este FOMO, por lo menos a mí me ha hecho bien y mal, bien porque al ver otras cosas u otras personas me da esa hambre de crear más. Totalmente. Pero al mismo tiempo me pasa esta ansiedad de que en el fondo, ok, hago esto porque vi a Jaime hacer esto, pero después veo a 4 Jaimes más que hacen otras cosas y digo, ¿en qué momento me detengo y en qué momento descanso? Entonces, ¿cómo equilibrar esto de potenciar el Claro. FOMO, pero de controlar la ansiedad? Y esto seguramente los debe haber visto en Silicon Valley, ¿no? Esta cultura del burnout, de que vemos al otro killing it, y todos queremos ser como ese otro que ha levantado ese millón, ese billón. Como, Sí, cuando tenemos el FOMO muchas veces, o sea, puede ser que veas algo que te inspira y lo integras en tu vida. Eso es un FOMO productivo. Ya, Pero muchas veces lo que pasa es vemos en una cosa, bueno, esta persona, mi amigo hizo varias cosas, ¿no? Entonces, yo creo que soy insuficiente y quiero hacer más. Lo que pasa es que mucha gente sigue pensando en eso y no cambia nada en la vida. ¿Entendés? O sea, ven cosas, se desprecian, pero no cambian nada. Claro. Entonces, primero, eso no vale la pena porque no has hecho nada con eso. Segundo es, el trabajo es, cuando veas algo que provoca el FOMO, ya. hay que pensar, respirar y preguntar, ¿qué estoy viendo y mi percepción de esta cosa corresponde o no con la realidad? Como con mi realidad, si yo puedo Sí, hacerlo. si puedes hacerlo, si tienes el dinero, el tiempo, Claro. cuáles son los trade-offs y más de eso, Ya, sí corresponde con la realidad en general. Muchas veces vemos, por ejemplo, una imagen de una persona, un anuncio de una mujer bonita, y cuando ves esa mujer en la calle, aún es bonita, pero han hecho un montón de filtros y no es imposible llegar a este punto. Así que claro, porque no tenemos que existe. sacar todos los filtros. Claro. Pero qué difícil vivir en una vida que hoy en día está con tantos estímulos, sobre todo como tú decías, las redes sociales, los LinkedIn, los Instagram, los TikTok, y saber diferenciar entre lo que me hace bien y lo que me hace mal. Tú personalmente, aparte de quizás meditar,
¿hay algo que estés usando o haciendo para poder vivir una vida más tranquila? Porque por lo que tú me decías, eres una persona competitiva, que te gusta lograr cosas. Y creo que las personas que logran muchas cosas tienen que tener esta chispa de un Claro. poquito ir por más, ir por más. ¿Cómo equilibras tu vida y cómo eres feliz? Porque creo que por lo menos yo, mi objetivo es ser feliz. Sí, lo que hago yo, y es una cosa que es más fácil en cuanto tengas más años, es ¿Ya? yo sé lo que quiero. Entonces, las cosas que son lindas para otras personas, pero no me corresponden a mí, siempre digo, sí debería tenerlo y me corresponde a mí, me va a llegar. Perfecto. Obviamente voy a trabajar, pero es una cosa que desde hace 3, 4 años que lo veo en mi vida, que tengo la capacidad de eso. ¿Por qué? Porque he pasado tiempo soñando con cosas que nunca me llegaron. Y la verdad es que tenés que hacer el trabajo, comenzás en el camino, y después hay muchas cosas que no puedes controlar y tienes que aceptar esto, ¿no? Claro, Y también, si sabes lo que querés, puedes dejar el resto afuera. me encantó. Bueno, yo creo que ese es un buen tip para darle un poco a la gente como, en el fondo, saber lo que no quieres para cuando llegue por así decirlo, la señal o lo que vemos en redes sociales de algo que no quieres, simplemente botarlo y bajarlo como tú dices. Yo creo que te hace una vida mucho más simple y más feliz. Sí. Y de ahí un Claro. poco viene este concepto que también creo que lo creaste tú, que es el YOMO o HOMO, que El yomo no es mío, pero sí lo que sí, continúa. pero en el fondo es el joy of missing out, o sea, en el fondo es el placer, me imagino que decir que no, o decir esto no es para mí, esto no lo quiero. De ahí viene, ¿o no? Sí, yo prefiero Romo Ya, comparado con Yomo. Romo es relief for missing out, alivio. ¿Y perfecto. por qué? Porque el Yomo, primero porque el tipo que es el inventor de Yomo Ya. no me responde las llamadas. Tiene Yomo contra mí. Queden escuchando, por favor. Vive en New York, no, el tipo vive en New York y le mandé unos mails, nada. Así que me parece un poco falta de respeto. Pensaba que era un system desist. Es como, vos estás acá porque yo estoy aquí, así que puedes Yo te responder a Neil Dash, pero se llama Neil. Pero todavía, no, tengo un FOMO. Pero no, lo que pasa con el YOMO implica eso. El YOMO implica, bueno, tengo un FOMO, así que voy a esconder. Voy a quedarme en mi casa sin salir y voy a evitar eso y tengo el joy of missing out. Claro, Para mí, mejor trabajar con los sentimientos, llegar al otro lado y sentir el alivio. Decir, ¿sabes qué? No quiero. En vez y en vez de también pelearlo, como que aceptarlo. aceptarlo, navegarlo, llegar al otro lado, porque con eso has aprendido algo. Y a la vez, la otra cosa del YOMO que me mata es cuando la gente pone en Instagram que tengo YOMO, estoy en casa y digo, si tenés tanto YOMO, ¿por qué estás en Instagram? Porfa. ¿Por qué lo estás publicando? ¿Y qué consejo le darías a las personas que yo creo que lo he escuchado mucho, sobre todo la gente más joven, que en el fondo, claro, quedarse en la casa y no ir a una fiesta o no ir a un evento social o en el fondo no venir no estar donde todos están? ¿Cómo puede esa persona trabajar su cabeza para tener este romo, yomo, como le quieras decir, y estar realmente tranquilo y no, como tú decís, postearlo en Instagram, sino que realmente sentirlo? Es una cuestión de priorización, todo que estamos hablando. Decisiones son prioridades, así que si no haces una cosa ¿Ya? y la dejas, tienes que escoger otra. No es que no haces esas cosas y después vos estás en casa mirando tele como y no haces nada con tu vida. Claro. No haces esto y después tienes muchas más puertas que Claro. puedes abrir. Así que creo que lo más importante es escoger algo definitivamente que corresponde a tus valores y prioridades. Claro, pero a mí me ha pasado de repente que tomo esta decisión de no hacerlo y en mi cabeza digo, estoy totalmente tranquilo y seguro que no lo quiero hacer, pero no lo hago, pero igual estoy como dando vueltas, decir, Sí. como que debería haber ido, no debería haber ido, qué problemas voy a tener por no haber ido. No sé si te ha pasado, pero es como que sé que en mi cabeza lo lógico es decir que no porque no tengo ganas y porque priorizo, por ejemplo, que mañana me quiero levantar a hacer deporte, pero me cuesta. Pero ¿sabes lo que pasa? Perdón. No, lo que pasa todo el tiempo, pero creo que es el hecho de que estamos dudando nuestra propia decisión. Totalmente, que es un poco las prioridades que decía Pati, que es, ¿qué es lo que yo quiero? Claro, pero lo priorizamos, pero después dudamos. Claro. ¿Cómo haríamos más bien para no caer en eso de
si es que tomé la decisión correcta o no. Ya. Bueno, yo hice un video con Ted hablando de eso. Se llama How to Make Faster Decisions. Cómo hacer decisiones más rápidas. Y lo que hago, lo que digo en el video es que hay 3 tipos de decisiones. ¿Ya? En inglés sería high stakes, low stakes, no stakes. Sería altísimo importancia, Media medio en cero. Perfecto. Y lo hice porque cuando vos tenés un FOMO, te estás contando una historia a ti mismo. Es una historia, estás acá, no estás interactuando con el mundo. Así que trato de ayudar a la gente a tercializar el proceso de tomar decisiones. Con el no stakes decision, con el cero, ¿Ya? digo, bueno, ¿voy al gimnasio o no hoy? Bueno, si es pares, voy, impares, no voy. O sea, no importa. Después, ¿quiero otra cerveza o no? Claro, No, listo. es así. Como que no va a cambiar Ya tu decir, vida por la... Llevo 5 minutos, bueno, debería ir a correr o no. Ya. Claro, como que... Y al final uno puede estar 1 hora y media dándole yo lo- vuelta y no cambió nada. Yo tu era vida. así. De hecho, mi madre cuando le pregunta, debería ser, dice, bueno, preguntaba tu reloj. Claro, claro, como algo simple. Pero no entendí en el caso que sea de alta importancia, Bueno, cómo el manejarlo. grano sería tercerizarlo a un amigo o una persona que tiene Perfecto. expertise. Ya, Por como ejemplo, llamarlo, ¿qué opinas? ¿qué restaurante este fin de semana? ¿Qué sé yo? Vos, a ti te gusta, sos un foodie, bueno, vos escoges. Perfecto. El tercero es un proceso casi como ser inversionista de venture capital y buscar el return on investment. Perfecto. ¿Cuál es la decisión? ¿Es posible? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Cuáles son Hacer trade-offs? un análisis de alguna manera de la Y después Un due diligence. tener un comité de inversiones. Andar a hablar con gente que puede, porque cuando hablas en voz alta con gente inteligente, lo que pasa es que el problema que parecía tan loco es mucho más tangible. Claro, Y después te dan consejos y ideas. Así que es un poco más involucrado, claro. pero es un proceso de no hacerlo vos solo, porque la historia que te contás a sí mismo puede desconectar muchísimo con la realidad. Claro, totalmente. Bueno, para la de baja importancia, un amigo me contó que en un libro que se llama Blink, que no sé si lo has leído. Claro, lo conozco. ¿Sí? En el Malcolm fondo, cuando Gladwell. tienes que tomar una decisión y dice, ok, tiro la moneda, caro sello, pero cuando está en el aire, tú ya sabes cuál quieres que sea. Claro. Y esa es la decisión. Es como el Blink de, esa es la decisión. Y eso es lo que pasa con el reloj. Sí, Claro. cuando lo pongo, digo, ¿sabes qué? Quiero que sea esto. Ya Claro, sé. Ya esa está. es la decisión. Perfecto. Bueno, y Ahí solamente para dar otro ejemplo, mi esposa me lo hace todo el tiempo. Cuando me ve con una cara pensativa, me dice, escoge entre estas 2 manos. Esa. ¿Cómo te sientes? Aliviado. Es que es cera. Listo. O sea, punto. claro. ¿Me hice tomar? Bueno, es el otro entonces. Claro. Exacto. No, claro, y sale la otra. Es una forma de y primero presionar. la otra. Sí. Ya. Sí. Bueno, y Patrick, y hay un tercer concepto que también estuve ahí viendo que era el FOMO, Sí. que es el Fear of Better Opportunities. O sea, y yo creo que pasa mucho más de lo que tú crees, que en el fondo la gente, sobre todo más exitosa, que tiene acceso a muchas cosas y que tiene facilidad para hacer cosas, en todo ámbito, laboral, emocional, social, amoroso, siempre siente que por más buena que sea la decisión que en la que está, puede haber algo mejor. Y leí una frase tuya que me encantó, que era, a veces lo suficientemente bueno es suficientemente bueno. Sí. Pero te lo pregunto muy en serio, porque a mí me pasa a veces, ¿cómo puedes hacer para de alguna manera cerrar la puerta y decir, con esto me quedo? Porque siempre yo veo que hay una oportunidad de mejorar algo. ¿Cómo se logra eso? Se usa la misma estrategia que el FOMO, intercializar, porque con las cosas que no son importantes, puedes girar la moneda. Claro. Las medianas puedes buscar ayuda y con Claro. los importantes también buscar ayuda, porque lo que pasa también con el FOMO es que está basado en la percepción y un proceso de pensar internamente sin buscar un feedback, ¿no? Y lo que pasa, como vos tenés toda la razón del mundo, cuando nosotros estamos tratando de maximizar, ¿Ya? y eso viene del libro, Maximizar te refieres como mejores resultados. sí, quiero buscar la decisión sin riesgo, Claro, porque es la como mejor. perfecta. Eso nos dice la investigación de Barry Schwartz. Su libro es The Paradox of Choice, la paradoja de choice. ¿No? Ya, perfecto, de tomar la decisión. Exacto. Claro. En inglés no funciona, en español no es tan lindo. Claro.
lo que él descubrió es que cuando uno toma decisión, si uno hace un montón de investigación, ese proceso, se toma una mejor decisión, Claro, preparando todo esto, pero la utilidad para la persona es menos. ¿Por qué? Porque estás totalmente obsesionado con el camino escogido. Entonces, la persona que hace menos trabajo, tal vez un poco menos, pero la felicidad más alto. Y eso siempre me trato de como pensar en esto, es que el tiempo y la fuerza en hacer un montón de investigación, sí, bueno, sí son las cosas como, por ejemplo, un tratamiento médico, claro, es otra cosa, pero en eso trabajas con un experto. claro, Las cosas estúpidas es que la gente con mucha dinero pasa el fin de semana decidiendo entre el Four Seasons y el Ritz-Carlton, por favor. claro, Así que por eso mucha gente tiene un personal shopper, un personal Claro, no sé cuánto. claro. Yo tercializo. claro. Pero igual hay decisiones que en el momento en el que está cada ser humano, para él es la decisión más importante de su Total. vida. Por ejemplo, a los 18 años en Chile, ¿qué estudiar? Yes. Por ejemplo, cuando uno está con una persona en una relación, si casarse o no casarse. Sí. Cuando uno está en el trabajo, a los 25 años que uno está empezando y tiene opción A, opción B, para él en ese momento es la decisión más importante del mundo, que quizás 10 años después uno se va a reír. Pero me pasa y escucho también Claro. que la gente, por más de que pregunte y todo, es muy difícil tomar esa decisión porque uno siente que es mucho lo que tiene que perder al ver que hay mejores opciones alrededor de uno. Pero cuando uno conoce esas otras opciones, se da cuenta que esas opciones tienen otras cosas, pero no tienen las otras cosas que quizás tenía esta. Claro. Entonces, es muy difícil lograr esa toma de decisión. Claro. No sé si tienes alguna experiencia quizás o algo otro consejo de darle a estas personas que sufren con esta perfección, por así decirlo, Sí. de poder encontrar la perfección en un mundo donde siempre van a haber cosas mejores. Sí, bueno, hay varias cosas que se puede hacer. Primero es cuando estás hablando de decisiones importantes y lo que pasa que cuando uno toma decisiones importantes, Sí. by the way, para algunas personas es muy difícil separar las no importantes. Cuando vos pasás 3 horas escogiendo entre el pescado y el pollo, puede parecer como si fuera la universidad. Sabes que la gente se Sí, pierde en esto, Por ¿no? eso digo, hay gente que sufre de esa manera. Sí. Entonces, primero es que tenemos que sacar las emociones lo más posible. Eso puede ser por meditación, por mindfulness, por lo que sea, hablando con gente y tratando de salir un poco de eso y calmarse, porque cuando Claro. uno está en eso, dopamina, adrenalina, todo luchar o fugir, todo eso, Claro. y no podés ni con todos los hechos podrías tomar una buena decisión. Claro, como que si uno no está bien, es muy difícil tomar buenas Hay que decisiones. bajar el tono. Segundo, que es muy importante, la gente piensa, es natural eso, que, bueno, mi idea es así. Llegó acá, muy importante la decisión, o voy acá o voy allá. Claro. Después, nunca va a ser igual. Claro, como que una vez uno baja y Exacto, Sliding no como pasa en la así. película Sliding Doors de Gwyneth Paltrow, ¿no? Que vas para este lado, Ya. eso y otro. La verdad es que puede ser de vez en cuando, por ejemplo, casarse con alguien, Claro, pero la mayoría de decisiones, ¿sabes lo que pasa cuando decides algo? Tenés más decisiones a hacer. claro, Y más y Siempre. más y más. claro. Así que No se acaba la vida en esa decisión. sí, muchas veces se puede, si no, vas a la universidad, vas a la Chile, ¿no? Claro. Después te das cuenta de que no querés estar en la católica. Bueno, puedes cambiar. Es información. Tomar decisión lo Claro. que te da es más data para el futuro. Claro, totalmente. Así que pensar, hacer mindshift ayuda. Sí. Bueno, hace poco vi en redes sociales que si bien hay cosas buenas y malas, en redes sociales vi una foto de un italiano de unos 85 años, bien quemado por el sol, bien arrugado, que tenía un tatuaje que salía tutto pasa, o en italiano todo pasa. Y de alguna manera daba esta de decir como lo que tú dices, si no te gustó la universidad, bueno, te cambiáis. Si te casaste con la persona que no era correcta, una pena, pero bueno, encontrarás otra persona. Divorcio. Si no hay otro, si no te gustó la universidad o tu trabajo, te vas y encontrarás otro. Que ese es un concepto que también lo he escuchado de varios, que es de si la decisión la puedes como que deshacer, retroceder, Claro. como que no tengas tanto miedo de tomarla. Una decisión donde no la puedes retomar, no la puedes retroceder, Claro. ahí sí, Claro. get a little bit more.
Sí, los líderes toman decisiones. No puedes ser un líder. Nadie dice, qué buen líder. No tomo ninguna decisión. Claro. Buen punto. Así que, Claro. y también cuando estamos enfocados en el fuego, sí, estamos enfocados en el fuego, estamos todavía enfocados en lo que no tenemos, que es Claro. la decisión perfecta, Claro. en vez de pensar, qué suerte que puedo ir a la facultad, ¿no? Claro. Entonces, una cosa buena se convierte en algo malo. Es Claro. muy raro. Sí, po. Incluso vi hace poco también que un futbolista que decía, los que fallan los penales son los que se atrevieron a tirar el penal. Claro. En el fondo, claro, es fácil no equivocarse y no perder el penal, pero en el fondo hay que tirar el penal. Entonces, no puede ser Argentina, porque Argentina siempre llega. You miss all the shots you don't take. Exactamente. 100%, sí. Bueno, estamos ya llegando a la parte final y quiero darte la oportunidad, Ronnie, de que le hagas la última pregunta a Patrick. Ya tendrán oportunidad de tenerlo Sí. en tu podcast. Yo sabía que me iba a quedar corto de tiempo. sí, Tengo sí. muchas más cosas que Eso es muy bueno, Sí, y vos también. Qué grupazo. Sí, eso. Vamos a tener que volver a juntarnos entre Perú, Estados Unidos, Chile, no sé. Sí. Pero bueno, hay un libro que tú sacaste que se llama 10% Entrepreneur, que estuve leyendo algunas cosas y no estoy de acuerdo contigo. Y me gustaría Vamos. escuchar tu opinión. Creo que no tenemos tiempo para esto. ¿No? Que en el fondo yo soy un fiel convencido de que para armar un emprendimiento uno tiene que dedicarle el 100%. Por varias razones. Primero porque es muy difícil que un emprendimiento crezca con lo difícil que es si uno no vibra y sueña y hace todo por el emprendimiento. Segundo, si uno, por ejemplo, está en un trabajo tradicional y al mismo tiempo está emprendiendo, nunca va a tener ese miedo o esa sensación de decir, si no le meto a mi emprendimiento al 100%, bueno, tengo mi trabajo, no pasa nada. Entonces, no lo alimento con las mismas ganas y todo que si estaría solo en eso. Y tercero, de alguna manera, es como yo creo que hay gente muy inteligente y hay gente no tan inteligente, pero muy apasionada y muy power. Y creo que el primer caso de la gente inteligente son pocos. Pero yo que me identifico más con la gente como apasionada por los proyectos, en el fondo creo que es muy difícil lograr el éxito en algo que no se le mete el 110% como se dice. Entonces, pero tú hablas todo lo contrario, y como de esta seguridad de tener tu trabajo, pero estar ahí con tu 10% que, por eso estoy en desacuerdo contigo, porque creo que si me dijeras un 40% te la doy, pero un 10% es como entre 8 y 9 de la noche antes de acostarme le digo a mi emprendimiento, para mí con eso no llegas a nada. Bueno, ok. Primero, lo que diría es, para algunas personas, que es algún porcentaje de la población, y no sé cuánto es, digamos 20%, qué sé yo, lo que decía vos tiene todo el sentido del mundo. Y estoy de acuerdo. Pero para el resto, primero, la definición de emprendedor en el libro es mucho más expansivo. Ya. Entonces, el 10% emprendedor 10%, o puede, como una forma, es como la idea es integrar actividades empresariales en tu vida. Puede ser un inversionista ángel, puede ser asesor, puede ser lanzar una compañía. Obviamente, lanzar una compañía, escalarlo con 10% muy difícil. Yo digo, comenzar con 10%, aprende, ve si te gusta o no, Perfecto. y si te va bien, bueno, tal vez arrancas. Y, Ya. por ejemplo, hay muchas historias, vos sabes, de Steve Jobs y Steve Wozniak lanzaron Apple desde el cubículo de Hewlett Packard, y cosas como esta. Está en Atari, creo, ¿no? Atari puede ser, sí. Perdón, ese estaba en el libro mío, pero me olvidé. Pero el punto es, para algunas personas, Se lo ofrecieron Hewlett Packard. sí. Lo bueno de ser esto es que si todavía tienes su trabajo, puedes hacer un montón de errores estúpidos antes de que tienes que tener el éxito. Perfecto. Tienes que levantar plata, tienes que pagar la vida. Así que creo que es bueno para arrancar, pero sí, lo que veo yo, y lo opuesto a lo que decís es, conocí a un tipo, Ya. trabajaba en Morgan Stanley, ganaba mucha plata, quería ser emprendedor, dejó el laburo, gastó toda su plata en su compañía, después de un año no tiene nada más, está de vuelta en Morgan Stanley. Entonces, él, Probar un poquito. si habría comenzado y descubierto que su idea era mala, Sí. eso es la idea. Así que Sí. creo que no es que estamos en desacuerdo, es que Claro. el modelo tuyo funciona para algún porcentaje
Y para el resto, el mío puede ser poner el dedo en el agua y a ver si va bien, y si no, poner el pie y bla, 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 bla. Sí, sí, sí. No, sí, un poco yo me leí el resumen, así que no tengo tanto. No, todo bien. Pero Eso, no, ChatGPT no lo tiene bien, ¿eh? quería ponerlo a prueba un poco, pero bien. No, pero bueno, y un poco para ir cerrando, ¿qué opinas de emprender o emplearse? ¿Qué le recomendarías a un joven de 25 años 25. Que está saliendo de la universidad? Y me pasa mucho que llega gente y me dice, oye, mira, quiero emprender. Y yo de alguna manera me dan ganas de decirle sí, pero por otro lado sé que es tan difícil y es tan cansador y que en verdad le digo, empléate. E incluso yo hablo mucho con mi abuelo de negocio. Él tiene 90 años y hablamos mucho de vida y todo. Y yo emprendo en varios proyectos y hay veces que le dije, estoy cansado, quiero emplearme y olvidarme de esto porque el fin de semana uno está pendiente de los negocios y todo. Y él me dijo, si ganas 2 emprendiendo y puedes ganar 5 empleándote, sigue emprendiendo. Como, Sí, y un poco me lo dijo por la libertad que uno tiene de cabeza y sobre todo porque me conoce a mí, que en el fondo soy una persona, por un lado, con este FOMO empresarial, pero al mismo tiempo con muchas ganas y energía. claro. ¿Qué le recomendarías tú a alguien joven que está saliendo de la universidad? Es una muy buena pregunta ¿Cómo tomar la porque decisión? yo hice cooperativo primero, hasta que me votaron. Cada empleo que tenía la compañía fracasó. Compañías grandes y Claro. prestigiosas, pero sabes que no hay estabilidad en este mundo, así que ¿Fracasaron tus cargos o la no, empresa? tipo, estaba en una compañía que fue víctima de crisis financiera, ¿viste? Otra sacaron la parte donde trabajaba, en JP Morgan, así que yo viví la estabilidad mentirosa del mundo corporativo. Perfecto. El valor del trabajo corporativo para mí es primero aprendes a hacer algo bien. Tenés un jefe que te dice, quiero esta presentación, tiene que ver bien, tienes que ser el modelo, el modelo financiero, tiene que estar formatado y todo eso. O sea, Claro. aprender, la cantidad de gente que no saben cómo hacer un producto muy bueno Claro. es alto, que no ha trabajado en el mundo corporativo. Así Claro. que hay valor a esto y después hay valor a experimentar esta vida y decir, no lo quiero otra cosa. Así que creo que ese es su valor, o puede ser que te guste y te quedas. No es que todo el mundo está infeliz trabajando en cooperativo, ¿no? Claro. Yo conozco gente que quieren emprender, pueden emprender, después de 5 o 10 años estaban total burned out, Claro. no tenían guita y pues fueron a trabajar, estaban felices por tener el cheque. Pero para la persona que realmente quiere emprender, lo que digo yo es comenzar cuando estás en la facultad, comenzar cuando tenés un poco de seguridad en la Claro. facultad. Que no hay riesgo de que te vaya Exacto. mal. La idea de salir puede ser que funcione, pero si vemos las estadísticas, 80% de las compañías fracasan. Así que si fracasas 5 veces Es y normal. nunca has tenido un trabajo, Claro. es complicado, Claro. es muy duro. Así que creo yo al final del día que andar y aprender con el dinero de alguien más hasta que encuentres tu idea, porque 80% de los emprendedores descubren la idea mientras que están trabajando en algo. Claro, perfecto. Así que vale la pena, eso es mi pensamiento. Ahí si me permites agregar un in-between, es Ya. ir a trabajar en una startup, que te permite sí. aprender, Un poquito de las dos. ir a aprender de... Ok. Listo. 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 No se diga Para que no más. te pelees, para que no te pelees. Digo, Sí, no, está bueno, está bueno. Bueno, aprender directamente de los founders, yo creo que es un camino muy interesante para luego querer emprender. Probablemente terminen ellos invirtiéndote. Claro. Es un camino interesante, pero al final del día es aprender de los mejores. Claro. Ya sea en el corporativo, en una startup. Y yo creo que también te permite emprender dentro de un emprendimiento, porque a veces la estructura no es tan rígida al ser una startup, que tu cargo te permite que de alguna manera tener un jefe, pero al mismo tiempo decir, juega con estas plata, juega con estos como objetivos y sí, Está evolucionando. Sí. Bueno, mil gracias, Patrick, por tu tiempo, por contarnos todo, por tu experiencia que lo has podido transmitir a todos los que nos están escuchando. Ronnie, gracias por conducir este podcast. Está espectacular. Se nota que, por más que tú dices, son 6 meses nada más, pareciera que fueran 6 años que llevas haciendo. Felicitaciones por esto. Y gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Ha sido un excelente episodio.
Patrick, si quieren entrar en contacto contigo, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? El LinkedIn, Patrick McGuinness FOMO, Instagram, @Patrick J. McGuinness o en la web patrickmcguinness.com. Excelente. ¿Y contigo, Ronnie? ¿La mejor Más manera? simple, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, las 8 preguntas. Y esperamos que el próximo capítulo sea con mi amigo Patrick. De todas maneras. Igual lo anoto todo en la nota del episodio para que sea más fácil que las encuentres. Mil gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Patrick.